de terrorismo. Así pues, aunque personas e instituciones, sobre todo del Estado, digan que todo está hecho y las mujeres ya tenemos acceso a vidas felices y plenas, quienes defendemos los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres conocemos de cerca la realidad. Es por eso que aprovechamos esta fecha para presentar el caso de una niña y su madre que desde hace 4 años exigen justicia después de que la menor fuera víctima de abuso sexual por parte de su maestro de primaria, pues aunque parezca increíble, el sujeto M.A.P. continúa en libertad e impartiendo clase a otras niñas y niños sin importar las acusaciones en su contra por pedofilia. Resulta indignante e irreal que las instituciones no garanticen la seguridad no solo de esta niña, sino de decenas más que se ven expuestas a este y otros docentes como él, que abusan de sus puestos para cometer actos que repudiamos. Lo peor, nos parece, es que a pesar de haber sido detenido ya 2 veces, M.A.P. enfrenta el proceso en libertad debido a que el abuso sexual infantil en Campeche no es considerado un delito grave. Para entender más a fondo el caso, le cedo la palabra a mi compañera Liliana. A continuación vamos a presentar un caso que hemos estado acompañando por ya casi 4 años. El día 8 de octubre del 2013, la señora Eva interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de Calakmul en contra de M.A.P., maestro que abusó sexualmente de su menor hija y quien hasta el día de hoy se encuentra frente al grupo dando clases. En noviembre del 2013, el Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche tenemos conocimiento del caso a través de una nota periodística donde la madre, en su exigencia de justicia, expuso la situación. Es a partir de ese momento que iniciamos un proceso de niña menor y las víctimas indirectas, que es la madre y la familia. El 19 de diciembre del 2013, la señora Eva interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Campeche contra el docente, quien en su papel de servidor público había incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de las niñas y de los niños. El 5 de junio del 2014, el juez Carlos Avilés Tun, perteneciente al juzgado cuarto de primera instancia, otorga al agresor un auto de libertad por falta de méritos para procesar con reservas de ley. Decisión que es apelada por la señora Eva el día 23 de junio del 2014, acudiendo ante los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a quienes solicitó una audiencia verbal el 2 de octubre del año 2014, señalado para exponer la situación y darles a conocer la recomendación obtenida ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en el que se reconocen las violaciones a los derechos humanos de los niños que había sufrido la menor víctima. Sabemos que esta recomendación no era vinculante, sin embargo creíamos importante que los magistrados supieran y tuvieran conocimiento de que había una instancia que estaba reconociendo las graves violaciones a los derechos humanos de la niña. Los magistrados respaldan lo determinado por el juez Carlos Avilés, vulnerando los derechos de la niña y madre, no garantizándoles el acceso a la justicia. La decisión de darle al agresor auto de libertad por falta de méritos para procesar con reservas de ley se basó en el hecho que desde su parecer se realizó una deficiente investigación por parte del Ministerio Público, quien entre otras acusaciones dejó de investigar datos aportados por la propia madre de la menor. En el mismo sentido, los juzgadores determinaron que desde su parecer la voz de la niña víctima de abuso sexual resultaba inverosímil o no creíble porque no se encontraban robustecidas por otros medios de prueba, ignorando los peritajes psicológicos y ginecológicos que se le habían practicado y que se encontraban en el expediente. Asimismo, algo más terrible es que demostraban su desconocimiento en el protocolo para juzgar con perspectiva de género presentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: se debe reconocer que los delitos sexuales son un tipo particular de agresión que se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas,
más allá de la víctima y el agresor o los agresores, por lo que no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. El 1 de diciembre del 2014, la señora Eva presenta una demanda de amparo contra la decisión del juez y los magistrados, siendo resuelta a su favor el pasado 20 de diciembre del 2016, casi 2 años después, en el que el juez de distrito reconoce que al no otorgar valor preponderante al dicho de la víctima, o sea, al no escuchar su voz y al no creer su voz y solicitar otros medios de prueba, no solamente estaba resultando excesivo este hecho, sino que también era ilegal. Es importante señalar que la señora Eva obtuvo 2 recomendaciones ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en donde se reconoce que las graves violaciones que ha sufrido ella y su menor hija. Entre otras cosas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos instruyó lo necesario para que el docente no esté frente al grupo, impartiendo clases y reciba terapia psicológica por haber incurrido en violaciones a derechos humanos. Las investigaciones realizadas por la comisión confirman que la niña y los niños de la escuela primaria fueron víctimas de las violaciones a derechos humanos, probadas, por lo que deberán tener derecho a atención integral, entre ellas psicológicas, por lo que se solicitó se tomen las medidas necesarias para satisfacer este derecho. Estas solicitudes o esta recomendación que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos es otorgada, o más bien se le plantea a la Secretaría Estatal de Educación Pública. En junio de 2015 se notifica a la madre el cierre del expediente como una recomendación aceptada con pruebas de cumplimiento insatisfactorio debido a que la Secretaría de Educación del Estado de Campeche no dio cumplimiento a los puntos específicos de la recomendación. El 14 de noviembre del 2014, la señora Eva interpone otra queja ante la CODECAM contra los ministerios públicos quienes habían incurrido en violaciones al debido proceso y acceso a la justicia. Por lo que el 9 de mayo del 2016, la comisión le notifica a la señora Eva que se ha emitido una nueva recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado de Campeche, en la que se reconoce que tanto su hija como ella habían sufrido violaciones a derechos humanos por parte de los servidores públicos, consistentes en la dilatación de la procuración de justicia y ejercicio indebido de la función pública. ¿Cómo podemos dormir sabiendo que han dejado libre a un depredador que por más de 20 años ha abusado a niñas y a niños? Estamos frente a un caso en el que no solo se minimiza el abuso sexual infantil, sino que se expone a las niñas y niños de una comunidad por la omisión de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, quien tuvo conocimiento de este y otros casos en la entidad. Se favorece así la comisión del delito por las bajas penas. Se normaliza la idea de que las niñas y las mujeres merecen ser violentadas y que nada va a suceder. Es decir, hablamos de contribuir a la impunidad desde las instituciones. Los actos de violencia sexual contra niñas y mujeres pueden alcanzar manifestaciones que van desde los tocamientos hasta el abuso sexual, la violación y otras formas. En el delito de la violencia sexual, a nivel nacional, de 15,000 denuncias que se presentan, solo el 15.4% alcanza sentencia condenatoria. La diferencia que se observa entre las denuncias y las sentencias es la expresión más gráfica de la impunidad, de la forma en que las mujeres, además de no tener garantizada una vida libre de violencia, tampoco tienen acceso a la justicia ni a la reparación del daño. Esto evidencia que los sistemas de procuración de justicia e impartición de justicia requieren cambios importantes que atiendan a este grave problema. De acuerdo con el semáforo del delito, en los últimos meses el estado de Campeche, al igual que los estados de Yucatán y Quintana Roo, se ubican entre los primeros lugares entre los que más denuncian hechos de violencia sexual. Esto es consecuencia de que al naturalizar la violencia sexual contra las niñas y las mujeres, se crean escenarios de impunidad. En el caso específico del que hablamos, se trata de un gravísimo hecho de violencia que desgraciadamente no es una excepción, sino es algo común.
de lo que se habla en los municipios, pero también en Campeche y Carmen, de escuelas de todos los niveles en los que las niñas, adolescentes y jovencitas son víctimas de docentes depredadores que han actuado impunemente amparados en la más grande protección. Nadie le va a creer a las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? No son las niñas y niños, adolescentes, jóvenes y mujeres que han vivido alguna vez en su vida algún tocamiento de parte de algún docente, instructor, médico o cualquier figura de autoridad que, valiéndose de esa posición y la confianza de que no se creerá en la palabra de la víctima, hace uso de la agresión y hace uso de su posición jerárquica para cometer abuso con la impunidad que le otorgan las instituciones. Antes de llegar a las aportaciones finales, queremos leer algunos comentarios aclaratorios con respecto al caso. Tras todo lo que mencionaba anteriormente mi compañera Liliana en la cronología del caso, el pasado 24 de febrero de 2017, por fin el maestro MAP fue detenido por el presunto delito de abuso sexual y fue trasladado al CEDESU Joven por segunda ocasión en este caso. Sin embargo, el 25 de febrero del 2017 fue liberado tras pagar una fianza de aproximadamente 50,000 pesos. Pues por absurdo y ridículo que pueda parecer, el delito de abuso sexual infantil en Campeche no es considerado un delito grave en nuestro Código Penal. Así que aunque las investigaciones continuarán, él podrá hacerlo en libertad y lamentablemente al frente de un grupo. También es importante conocer que acompañando el caso de esta familia, se encontraron registros de que el docente MAP ha sido acusado de abusar de niñas y niños desde hace más de 20 años. No es su primera víctima, no es el primer caso y es algo que ha hecho desde hace décadas con el encubrimiento de las autoridades. Tanto el subdirector de zona como la misma Secretaría de Educación de Campeche ya tenían conocimiento de las acusaciones en contra de MAP por pedofilia, pero no hicieron nada al respecto. Hasta el día de hoy, MAP no solo sigue cobrando en la SEDUC, sino que incluso sigue dando clases al frente de un grupo cerca de niñas y niños todos los días. Ni siquiera fue movido a un cargo administrativo o puesto en comisión o lo que sea. Sigue al frente del grupo a pesar de todas las acusaciones y lo que se ha encontrado en su contra. Por último, cabe recalcar la indignación que sentimos y que consideramos que comparten con nosotras de que la pena máxima por abusar sexualmente de una niña o un niño según el Código Penal de Campeche es de solo 5 años. Pero hasta una mínima de 6 meses. Y hasta una mínima de 6 meses. En el país solamente 9 estados tienen considerado el abuso sexual como delito grave, los demás no, y entre ellos Campeche no es considerado delito grave el abuso sexual infantil contra los niños. Bueno, ya que como lo pudieron recalcar, nosotras como organización estamos realizando el acompañamiento hacia las víctimas, el acompañamiento jurídico, y es como importante resaltar que a pesar de que los hechos sucedieron antes de que entrara el nuevo sistema de justicia penal, que eso es algo con lo que siempre hemos trabajado, se siguen manejando los mismos vicios y es como muy notorio que existen violaciones del debido proceso e incluso por tanto la demora del sistema, del Estado, de los jueces estatales y de que no actúan y trabajan con perspectiva de género, así como de los jueces federales. Si bien es cierto que un juez federal es quien otorga el amparo y que nuevamente gira para que se determine a esta persona un auto de formal prisión, lo cierto es que debido a nuestra propia legislación, esta persona no puede llevar un proceso estando en prisión preventiva oficiosa o estando en joven como normalmente lo conocemos. También es cierto y es como un poco desgastante y frustrante que la misma víctima está siendo revictimizada en la jurídica, es que esta persona, si se continúa el proceso, que sea un proceso breve, porque sabemos que si en un nuevo sistema de justicia penal tenemos un caso que ya lleva 3 años a la fecha del día de hoy por una tentativa de feminicidio, lo cierto es que este caso en particular por abuso sexual lleva 4 años y la idea no es que se pretenda que pasen otros 5 o 6 años más, para que luego esta persona, porque lo grave sería que a pesar de estar gozando una libertad bajo caución, porque sí es un derecho constitucional que
viene y lo acoja porque el delito de abuso sexual no es considerado como grave. Lo cierto es que si en dado caso, o sea que yo estoy segura que podemos lograr ganar el caso, que se le sentencie, se le demuestre culpable, es que él pueda utilizar este tiempo que gozó en libertad y esta caución y ni siquiera pisar la cárcel. Que sí sea sentenciado culpable, pero el mismo sistema y el mismo estado, la legislación que tenemos, va a hacer que esta persona no compurgue su pena como debiera de ser. Entonces, esto es lo que nosotras queremos compartirle a ustedes, algo que todavía está, en realidad es como también importante señalar que técnicamente el proceso del delito que sufrió la víctima apenas va a empezar, porque apenas va a empezar el desahogo de las pruebas y apenas vamos a empezar a comprobar o acreditar efectivamente la responsabilidad penal de este sujeto que sí cometió el delito y que tan es así que no solamente lo ha hecho una vez, sino tiene antecedentes de volver a hacerlo y que el mismo Estado lo está protegiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Se considera que todavía hay riesgo con esa persona pues, a cargo de un grupo? ¿Y qué sucedería en caso de que pues vaya se volviera a cometer el delito? Lo ha cometido, o sea, lo ha cometido una y otra vez, hay antecedentes. Nosotras estamos haciendo énfasis en el que padres y madres de familia que lo conocen, que saben el contexto, que conocen el caso, tomen las precauciones porque es una situación grave que continúe al frente del grupo. Y aquí lo que queremos hacer énfasis es, además de la dilación en el acceso a la justicia, el punto es las instituciones cómplices. No podemos permitir, y yo creo que ahí es un llamado a la sociedad campechana, a que exija a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, a la Secretaría de Educación, exija que todos los maestros, docentes, personal que labora en las escuelas, que son señalados por cometer abusos y que además se les lleva un proceso, sean separados de los grupos, que no estén en contacto con las niñas y los niños. ¿Valentina ha tenido acercamiento con el Congreso del Estado para buscar una modificación a eso? ¿Para aumentar la pena? ¿Tienen alguna otra pregunta respecto al caso? Y ahorita abordaremos en ese sentido. Respecto al caso, ¿alguna otra pregunta? También hacemos un llamado a las autoridades de Procuración de Justicia a entender que toda la dilatación que han hecho también están evitando que otras mujeres denuncien, porque finalmente no se están llevando a los responsables a prisión, por lo cual si yo denuncio también voy a ser señalada, voy a ser reconocida, por lo cual es que no está viendo esto, ¿no? Respecto a tu pregunta, también nosotras ahora estamos iniciando como parte de la fecha, vamos a iniciar con una campaña contra el abuso sexual porque creemos que es importante el cambio en el código, ¿no? Pero que también la opinión pública tenga conocimiento de que no es un delito grave. Sí, justo en ese mismo sentido es como nos indigna, nos preocupa el hecho de que reconocernos víctimas de abuso sexual es un paso difícil de dar. El llegar a denunciarlo es otro tanto, para que además enfrentarnos a que no nos hagan caso. Y bueno, en el dado caso de que llegue un punto en el que nos hacen caso, como ha sido ya el hecho en estas circunstancias, el enfrentarnos con que no es grave, ¿no? O sea, desde la dificultad de vivir el hecho hasta llegar a que pareciera una burla que te dicen que tu agresor va a enfrentar 6 meses, 1 año, máximo 5 años en prisión, y eso con suerte nos indigna, y por ende estamos en planes, en vías de lanzar una campaña para concientizar de que el abuso sexual, sobre todo el infantil, sí es grave, no se le considera como tal en el Código Penal, y por ende debería de haber un cambio en ese sentido para poder garantizar el acceso a la justicia, y además a una justicia que no sea de chiste. Entonces la finalidad de la campaña sigue siendo la modificación, ¿no? Son varias cosas. Una que es muy importante puntualizar es que ojalá todas las víctimas tuvieran el acompañamiento de una organización de derechos humanos que pudiera hacer todo este proceso. Como ustedes vieron, fue quejas, apelaciones, amparos, que una persona no lo podía hacer sola. En esta ocasión, el primer filtro fue cuando obtuvo una sentencia absolutoria
Y ahí es donde se queda la mayoría de las personas. El acompañamiento de la organización ha representado la oportunidad de acceder a la justicia, pero es un tramo muy largo. Solo por el acompañamiento de la organización se pudo obtener un amparo que muestra que la autoridad en el Estado está violando los derechos de la víctima. Pero eso no lo podemos hacer con todas las víctimas. Lo que necesitamos es que haya un cambio dentro de la institución, que haya un cambio entre los jueces en el Estado, que tomen en cuenta todos los criterios que se están estableciendo como norma, las nuevas sentencias, los nuevos criterios para juzgar con perspectiva de género. De eso se trata. Este recorrido que se les mostró no lo podrían hacer las personas sencillamente solas. Estamos mostrando todo un recorrido de recursos humanos, de recursos económicos, de persistencia, de buscar, de apelar. Es un proceso de lo que se denomina como litigio estratégico que ha llevado la organización. Ese es por un lado. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones para el acceso a la justicia. Y de lo que se trata este espacio de compartir con ustedes es de ver cuántos años ha demorado el acceso a la justicia, y aún estamos en la primera parte de nuevo. Pero en la primera parte de nuevo, ¿por qué? Porque se logró conseguir mediante un amparo federal que demuestra que la víctima ha tenido razón desde el principio y que hay un hecho de violencia sexual contra niñas que las instituciones han solapado por más de 20 años. Estamos hablando de que como sociedad tenemos que reclamar, y en la agenda, por supuesto, se incluye el llamar a las legisladoras a que consideren el que se eleven las penas en los hechos de abuso sexual infantil, el llamar a la Secretaría de Educación a que cumpla con su compromiso de protección de los derechos de la infancia, y a todas las instituciones que se convierten en cómplices de la violencia contra las niñas y contra las mujeres a que hagan por alguna vez y empiecen a hacer su trabajo. Que mañana, que es 8 de marzo, no salgan a dar discursos diciendo que hay una garantía y que las mujeres ya avanzaron. Si no hay justicia para una mujer y su niña, no hay justicia para ninguna. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Yo creo que también es importante como recalcar, y a lo mejor para aclarar la duda del compañero que hizo en relación a que si es un riesgo que un maestro esté enfrente de un salón de clase, obviamente es un riesgo porque él sigue cometiendo el delito, pero también es como más alarmante que los maestros que están dentro del salón de clase y las instituciones, los que dirigen las instituciones de educación pública, están obligados a reportar cualquier tipo de delito que sea cometido en contra de un menor. Llámese delito desde violencia familiar hasta una violencia sexual. Cuando son los delitos de violencia sexual, la misma Constitución les ordena a las autoridades desde ministerios públicos hasta el maestro que tiene conocimiento de reportarlo y de mover de su cargo a la persona del salón de clase. Entonces esto es algo que se debe haber hecho desde el principio que se inició la denuncia, pero esto no se hace. En el Estado acá no lo hacen, no dan cumplimiento con esa normatividad que está incluso a nivel federal. Es nada más como para aclarar esto. Preguntas, estamos para comentar, si tienen dudas, de verdad, lo que tengan dudas, lo que no haya quedado claro, para eso estamos, por eso estamos insistiendo, hablando, porque nos interesa mucho que ustedes tengan, se hizo este mapa para que vean la ruta de lo que cuesta, más que el camino, diríamos, que la serie de obstáculos. Muy breve, ¿no? Okay. La presentación no nos menciona el camino en la ruta de derechos humanos. Las recomendaciones que se han emitido solo habla de lo penal, pero pues es un poco breve, retoma lo que se ha tenido que recorrer como organización en el caso de la señora Eva y su hija. Les repetimos que todo empezó con la denuncia el 8 de octubre del 2013. Y el observatorio entra en noviembre del 2013 a acompañar el caso,
después de que la madre de la víctima exigiera una respuesta a su favor a través de los medios de comunicación. La demanda de amparo presentada el 1 de diciembre del 2014 fue respondida de manera favorable el 20 de diciembre del 2016 y es tras esto que se resuelve a favor de la víctima y se gira una nueva orden de aprehensión en contra del maestro pedófilo, que no es lo que es, por el presunto delito de abuso sexual infantil, y se reconoce, esto también lo consideramos de suma importancia, que se reconoce que al no escuchar a la víctima se actuó de manera no solo excesiva, sino incluso ilegal. El 24 de febrero, pasado hace apenas unos días, es que el maestro fue detenido por el presunto delito de abuso sexual infantil y trasladado al Cerezo Coven. Y el 25 de febrero, sábado, lo liberaron tras pagar una fianza porque el abuso sexual infantil no es considerado un delito grave en nuestro Código Penal. Recapitulando un poco, los hallazgos más indignantes, tal vez, llamarlos de alguna manera, tenemos que no es el primer caso del que se sabe. Tenemos conocimiento, no solo nosotras, sino las autoridades, de que este docente ha sido acusado de abusar a niñas y niños durante más de 20 años. Sus víctimas, además, son personas niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Tanto el subdirector de zona como personal de la Secretaría de Educación ya sabían que MAP había sido acusado en múltiples ocasiones por pedofilia y no hicieron nada al respecto. Lo dejaron al frente del grupo, como sigue hasta el día de hoy, cobrando, dando clases, con acceso a niñas y niños, cerca de ellas y ellos todos los días. Por último, les recalcamos que aunque todo se logre como debiera ser, se llevara un proceso debidamente, la pena máxima por abusar sexualmente de un niño o una niña es de 6 meses a 5 años. Si ya no tienen más preguntas y comentarios, solo nos queda recordarles que el observatorio tiene servicios gratuitos de acompañamiento permanente para mujeres, niñas y niños. Tenemos los servicios de acompañamiento jurídico y acompañamiento psicológico, además de en materia de derechos humanos. Todos nuestros servicios son gratuitos. También tenemos el servicio de aplicación de pruebas rápidas de VIH, también gratis. Ese es nuestro único servicio para todo público y pues son bienvenidas. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, lanzamos esta rueda de prensa también porque el día de mañana es un día muy importante donde yo creo que la gran mayoría de las instituciones van a salir a hablar de lo bien que estamos en el Estado en el tema de derechos humanos de las mujeres. Y lo que les planteamos, la realidad es otra. Las organizaciones o la organización que estamos acompañando a las mujeres víctimas de violencia vemos que la realidad es otra y que yo creo que valdrá mucho la pena que ustedes como parte importante de la comunidad también pudieran como cuestionar, ¿no?, en este sentido a estas instituciones que están hablando de lo bien que nos hacen. Gracias. Y les pediríamos también que si sean ustedes el canal para llamar a otras personas que hayan sido víctimas de este mismo docente para que se sumen a denunciarlo. Este es el momento para denunciar incluso las víctimas de hace 20 años que nos hemos entrevistado y sabemos que están ahí. Ya le pongo el tema del día de mañana. Es esperable preguntarles a ustedes, todas las mujeres al frente, y me da mucho gusto ver así, pero debe existir un procedimiento de exigencia de justicia hacia la autoridad. Yo platicando con ustedes y me dicen que lo que más duele es la justicia institucional. Violencia institucional. Si el Estado no protege, no te cuida, entonces ¿quién lo va a hacer? No sé si me podrían apoyar con una declaración
información en ese sentido para el día de mañana. Y recordar que no hay nada que celebrar, sino conmemorar, ¿no? Es una cuestión ahí de perspectiva. En repetidas ocasiones, como organización, hemos mencionado que una de las violencias más graves que sufren las mujeres en el Estado es la violencia institucional. La violencia institucional lo que está logrando es que los agresores, se les está enviando un mensaje muy claro a los agresores de que pueden seguir haciéndolo y no van a tener ningún castigo. El asunto, lo que comentaba la compañera argentina hace un momento, es que nosotras, como organización de la sociedad civil, como sociedad civil organizada, no tenemos la capacidad de acompañar todos los casos de las mujeres que están sufriendo violencia. Y finalmente también no sería nuestra obligación el tener que acompañar. Yo creo que la obligación clara es del Estado, yo creo que la obligación es de las instituciones de hacer de hacer justicia por las víctimas, situación que no están haciendo, ¿no? Tenemos este caso de violencia sexual, tenemos casos acompañando de violencia feminicida, en donde también el Estado es omiso. Entonces a nosotros lo que nos preocupa es eso, cuando el Estado es omiso, está mandando un mensaje muy claro a la sociedad en el que la violencia contra las mujeres puede ser permitida, puede ser perpetuada, porque no va a haber un cambio, porque no está mal violentar a las mujeres. Eso es lo que nos está diciendo el Estado al ser omiso, ¿no? Con estas, en este sentido, ¿no? Miramos que la violencia institucional se presenta de dos maneras en nuestro Estado, que es por la parte de la omisión, pero también por la parte de la acción. En este sentido, en este caso que nosotras hemos acompañado, el hecho de que los ministerios públicos no hayan investigado, pero que también los jueces hayan ignorado la voz de la víctima desde la ignorancia misma, ¿no? Y que además el que abusó fue un servidor público, es muy preocupante. Es muy preocupante que están juzgando desde la ignorancia, están juzgando desde no una postura de perspectiva de género, desde no tratados internacionales que tanto el Estado mexicano ha firmado y ratificado. Entonces, nos presenta una cruda realidad, una muy cruda realidad y un camino muy difícil para andar a las niñas y a las mujeres en el Estado, el tema de la violencia institucional. Una cosa que me gustaría agregar es que el amparo, el otorgamiento del amparo para la demanda que presentó la organización representa, presentó la víctima con el acompañamiento de la organización, representa justamente lo que como organización le venimos diciendo al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Tienen que aprender a hacer las cosas de otra manera. Y aquí estamos, la organización aquí está para dialogar, para sentarnos, para explicarles, para darles las herramientas, para compartir las experiencias, los conocimientos, pero también para que nos escuchen. Porque si por una actitud de soberbia no pueden reconocer que la organización está llevando un camino hacia la aplicación de los derechos humanos desde una mirada de género y de convencionalidad de aplicación de los tratados internacionales, pues vamos a seguir topándonos de frente. Tienen esa opción. Dialogan con nosotras, escuchen lo que les estamos diciendo, porque nos están dando la razón el fallo de un juez de distrito, y hemos obtenido la razón en otros casos y vamos a seguirlo haciendo porque estamos basándonos en un principio fundamental.